través de estos años he descubierto una verdad. Y en realidad es una verdad que ya hay un grupo musical que la dijo, y es muy cierta, el grupo Les Luthiers. ¿Conocen ustedes ese grupo? Les Luthiers, que son unos cantantes cómicos que utilizan todo tipo de instrumentos, pero en uno de sus pensamientos dijeron: errar es humano, echarle la culpa a otro es más humano todavía. Es que si nos equivocamos, pero siempre estamos buscando a alguien que cargue con el muerto, porque nos es más fácil creer que otro es el culpable para así descargar nuestra conciencia de todo tipo de culpa. Cuando yo he visitado las iglesias y he conocido muchos creyentes, he descubierto que inclusive entre los creyentes hay este problema. Y algunos pastores se han jugado con esto, ¿no? Y entonces encontramos que la vida cristiana de muchos creyentes en la iglesia deja mucho que desear. Es decir, la vida cristiana de muchos creyentes no experimenta ni la bendición ni la presencia de Dios en sus vidas. Y entonces, ¿qué ocurre? Buscamos culpables. Entonces le echamos la culpa, ¿no? Algunos, por ejemplo, inventaron esta teología de las maldiciones generacionales, que algunos de ustedes habrán escuchado. Maldiciones generacionales. Tú no puedes vivir en victoria porque tienes un trasabuelo que fue brujo y que no sé qué cuánto, y por lo tanto esto pasa de generación en generación y tú todavía no te has liberado de eso, y por lo tanto tienes que ir a un retiro espiritual que te cuesta 150 francos para que te podamos liberar, ¿ah? Cuando la Biblia dice que quien está en Cristo nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, todo es hecho nuevo, no dice algunas, todo es hecho nuevo. Entonces estas personas, yo creo que lo hacen por ignorancia, lo hacen de buen corazón, pero por ignorancia de la palabra, inventan estas teologías que no son bíblicas. Entonces, las maldiciones generacionales, es decir, mi trasabuelo, y por esa culpa yo no puedo vivir en victoria espiritual, no es cierto. Estoy buscando un culpable. Escuché a otros pastores que me dijeron, no, lo que pasa es que los creyentes necesitan una segunda experiencia espiritual con el Espíritu Santo. Le llaman el bautizo del Espíritu Santo, con una segunda experiencia espiritual. Y si no tienes esa experiencia, que viene acompañada del don de lenguas, entonces no vas a experimentar el poder de Dios. Si la segunda experiencia es lo que me da el poder de Dios, significa que la primera es incompleta. ¿Y cuál es la primera? La obra de Cristo en la cruz. Quiere decir que la obra de Cristo en la cruz no es completa, lo que hizo Cristo en la cruz no es suficiente, y por lo tanto necesito una segunda. Y bíblicamente eso no es cierto. Nuevamente, una nueva excusa, una nueva disculpa, una nueva razón que nos dan para decir que la pobreza espiritual que yo vivo se debe a que me falta, ¿no? La tercera, pecado oculto. Alguna vez algún pastor escuché que le decía a un creyente, tú no puedes vivir en victoria, debes tener un pecado oculto. Y el pobre decía, ¿cuál? Dígamelo, porque no sé. Sí, seguro que estás mintiendo. Y ya le dijo mentiroso, ya le dijo de todo al pobre. Y el pobre decía, no sé de qué me está hablando. Seguro que engañas a tu mujer. Ojalá pudiera, pero soy soltero, no me he casado todavía. No, pero entonces seguro que tiene... O sea, y el hombre decía, pero ¿de qué me habla? No. Entonces, a veces, no, un pecado oculto, ¿no? Entonces debes tener algún pecado oculto. Y uno se pone a pensar y dice, bueno, todos de alguna u otra manera puede ser que tengamos algo
pero no es un pecado oculto. O sea, de repente hay cosas que tengo que descubrir de mi carácter, de mi personalidad o lo que sea. Pero un pecado oculto no tengo, ¿no? Entonces, una tercera excusa. Y la cuarta excusa, la típica de siempre, el diablo. El diablo es el culpable de todos nuestros males. Es verdad. Bíblicamente el diablo está atrás para ponernos la trampa, ¿no? Pero el diablo no está detrás de todas las Coca-Colas, pues. ¿No es cierto? O sea, no es que, Señor, quiero bajar de peso porque el diablo no me deja. ¿No? Bueno, obviamente no creo que sea culpa del diablo que no baje de peso, es culpa de mi esposa que me alimenta de esta manera. Pero ¿me entiendes? O sea, no le puedo echar la culpa al diablo de todo lo que me pasa. O sea, si salgo con una chica que no es creyente, que la conocí pues en la calle, en una fiesta, tomando, y salgo con ella y me enamoro de ella, y después me doy cuenta de que ella está destruyendo mi vida, no le puedo echar la culpa al diablo, ¿no? En general estamos buscando siempre un culpable. Y la verdad, hermanos, es que muchas veces el culpable soy yo, como decía esa canción. Culpable soy yo, ¿no? Cantaba el Puma, creo, ¿no? ¿No es cierto? Es de nuestra época, nadie dijo amén, porque nadie conoce al pobre hombre. Entonces, pero es que el culpable de repente soy yo. Y eso es lo interesante. Y esto es lo que a mí me impacta, porque lo que hemos estudiado en las últimas semanas, estas 7 fiestas de los judíos, hemos visto que Dios quiere mostrarnos su carácter, para que conozcamos con qué Dios estamos tratando, para que sepamos qué cosas considera Dios que lo están honrando, para que como hijos de Dios, digamos, yo tengo relación con un Dios que piensa de esta manera, y por tanto yo quiero honrar a ese Dios, y de repente ese es nuestro problema. No son las maldiciones generacionales, no es el bautizo del Espíritu Santo, no es el pecado oculto, no es el diablo. De repente soy simplemente yo que no entiendo con qué Dios estoy tratando. Porque la Biblia dice, claramente dice, yo honraré a los que me honran. ¿Ah? Ese versículo no se lo olviden, escríbanlo en un cuadro, pónganlo en la pared de su casa, en su cama, en su teléfono. Yo honraré a los que me honran. Y entonces en las pasadas semanas hemos estudiado las 6 de las 7 fiestas judías. ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es el principio? ¿Cuál es la idea que Dios tiene? ¿Qué cosa hay en el corazón de Dios que quiere que su pueblo cada año lo repita? ¿Entienden? Quiero que mi pueblo recuerde estos 7 principios que están en el corazón de Dios y que todos los años lo repitan como tercos, ¿no? Si yo trabajo en una empresa y entonces me dicen, el jefe, el que te va a contratar, quiere decirte algo. Punto 1. El jefe es absolutamente puntual. Punto 2. El jefe es absolutamente responsable. Y punto 3. El jefe quiere que todo el trabajo se haga con gran calidad. Ya te marcó, ¿no? Si tú entras a trabajar en esa empresa, tú tienes 3 reglas que las pone el jefe. Si tú no cumples esas reglas, ¿será que ascenderás en tu puesto? ¿Será que permanecerás en la empresa? ¿Qué piensa nuestro jefe en los cielos? Hemos estudiado 6 de los 7 principios que están en el corazón de Dios
y que quiere que su pueblo entienda que de esa manera se le honra, porque Dios honra a los que le honran. ¿Tienen todos sus hojitas? Levanten la mano los que no tienen las hojitas que hemos repartido las semanas pasadas. Acá hay dos. Magali, ¿por qué Magali no tiene? ¿No, 2 semanas no ha venido? Hay 2 hojitas que hemos repartido. Es la misma. No. La primera vez. La primera vez es la de donde aparecen las fiestas y la segunda vez es el resumen. 2 hojitas se repartieron. Estaba en la escuela mexicana. Ah, ya. Acá. Y ahí donde dice, todas tienen ahí. Y acá a Daniel le falta que dice redención y todo esto. Ahí está, muy bien. Perfecto. ¿Ya la tienen? Muy bien. Hemos visto las 7 fiestas, no vamos a repasar todo porque no tenemos tiempo, pero vamos a hacer un vuelo de pájaro, ¿no? La primera fiesta, las primeras 4, ¿recuerdan? 4P. Pascua, panes sin levadura, primicias, Pentecostés, ¿cierto? El principio era Pascua, Dios rescató a su pueblo de la esclavitud y la sangre de un cordero nos cubre del juicio de Dios. Eso es para que entendamos lo que Cristo hizo en la cruz. Segunda, panes sin levadura, un llamado a la santidad. Quita de tu vida cualquier cosa que sea una levadura de maldad que te pueda corromper el alma. Quítala. Panes sin levadura. Primicias. La provisión de Dios que debe ser agradecida con las primicias, los primeros frutos, no las obras, ¿no? Dios no se honra cuando le damos a Dios lo que nos sobra. A Él le damos las primicias. Y pregunta, si le tengo que dar las primicias, ¿cuánto es? Porque si le doy lo que me sobra, ya sé. Si le doy lo que me sobra, significa que me gasto todo lo que necesito y de lo que me queda. Pero ¿cómo calculo las primicias? Porque no le voy a dar todo, necesito pagar mis cuentas. ¿Cómo hago? Es muy simple. La palabra dice, diezmos, ofrendas. Es así de simple. Es así todo el mundo, pobres, ricos, medianos, todos los demás, tienen la misma norma, ley, ¿no? Ok. Pentecostés, ¿qué cosa era? Acción de gracias. Celebrar acción de gracias, Pentecostés. La semana pasada estudiamos las 2 siguientes. Trompetas, ¿qué eran? Era un clamor. Llamar al pueblo, a la nación, a un clamor para decirle al pueblo que el juicio de Dios cae sobre el pueblo, sobre la nación, y llamar al arrepentimiento. Esto es importante. Estoy pensando seriamente que vamos a establecer nosotros un día al año fijo, todos los años, donde vamos a clamar por nuestra nación. Vamos a clamar, vamos a hacer un día de oración, ayuno, clamando por nuestras naciones, diciéndole al mundo que el pecado se paga, que el pecado trae maldición sobre la nación y que nosotros les invitamos, como dice la palabra, os rogamos en nombre de Dios, reconciliados con Él. Entonces, trompetas, anunciar al mundo, a las naciones, a nuestra nación, clamor, arrepentimiento por nuestra nación. Y por último vimos expiación. Y ese día es precioso, ¿no? El día de la expiación, también llamado el día del perdón. El día del perdón. Y vimos que esa palabra significaba que la sangre de ese becerro cubría mis pecados. Es como una mancha, y esa mancha es cubierta con la sangre del cordero. Y eso significaba perdón, significaba restauración,
significaba restaurar mi comunión con Dios, significaba que Dios me rescataba del hoyo en el que yo me encontraba, significaba que me reconciliaba con Él. Y ese día era un día precioso, el día de la expiación. ¿De acuerdo? ¿Estamos claros hasta ahí? Hoy día tocamos la última, la séptima fiesta. La séptima fiesta, también conocida como Sukkot. Sukkot, el día de la expiación, en hebreo, Yom Kippur. El día de la expiación, Yom Kippur. El día de los tabernáculos, Sukkot. Vamos a leer Deuteronomio capítulo 16, versículos 13 al 17. Deuteronomio capítulo 16, versículos 13 al 17. ¿Lo tienen? Deuteronomio 16, versículos 13 al 17. La fiesta solemne de los tabernáculos harás por 7 días. Cuando hayas hecho la cosecha de tu era y de tu lagar. Lagar es tu almacén, tu depósito, ¿ya? Entonces, cuando hayas hecho la cosecha de tu era y de tu lagar, y te alegrarás en tus fiestas solemnes, tú, tu hijo, tu hija, tu siervo, el levita, el extranjero, el huérfano y la viuda que viven en tus poblaciones. Noten esto es interesante, porque tú, la norma, la ley, decía, la fiesta solemne de los tabernáculos harás por 7 días, y te alegrarás. Te alegrarás. Está hablando de forma personal, ¿no? Te alegrarás. Es como que le está hablando y le está diciendo a Mario, le está hablando. Mario, te alegrarás. Tú vas a celebrar la fiesta de los tabernáculos, te alegrarás. Pero no solamente te vas a alegrar tú, sino contigo te vas a alegrar tu hijo, tu hija. En tu celebración que tú tienes que organizar, que Mario tiene que organizar, tienes que incluir a su hijo, a su hija, tiene que incluir a sus siervos, a sus siervas también, tiene que incluirlas, tiene que incluir al levita que vivía cerca de él, tiene que incluir a los extranjeros que vivían cerca de él, y tenía que preocuparse, Mario, tenía que preocuparse de los huérfanos y de las viudas que no tenían cómo celebrar. Porque el huérfano no tenía padres y la viuda no tenía esposo. Entonces, era una norma donde el que organizaba la fiesta, el cabeza de familia, tenía que hacer que todo el mundo participe. Seguimos leyendo. Versículo 15. 7 días celebrarás fiesta solemne a Jehová tu Dios en el lugar que Jehová escogiere. ¿Cuántos días duraba la fiesta de los tabernáculos? 7. ¿Por qué? ¿Cuál era la razón de la celebración? Dice, porque te habrá bendecido Jehová tu Dios en todos tus frutos y en toda la obra de tus manos. ¿Por qué celebrar la fiesta de los tabernáculos? Porque Dios te ha bendecido. Y te ha bendecido en todos tus frutos y te ha bendecido en toda la obra de tus manos. ¿Por qué?
porque había gente que trabajaba la tierra y esa tierra le daba frutos, y había gente que trabajaba con sus manos, tejiendo, preparando canastas. Es decir, había gente que trabajaba con sus manos, ¿no? Y entonces dice, porque te habrá bendecido. La razón por la cual Pentecostés tenía que celebrar era porque Dios te ha bendecido. Porque Dios te ha bendecido. Y dice, y estarás verdaderamente alegre. Estarás verdaderamente alegre, no la finjas. Versículo 16. 3 veces cada año aparecerá todo varón tuyo delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere, en la fiesta solemne de los panes sin levadura, en la fiesta solemne de las semanas, el Pentecostés, y en la fiesta solemne de los tabernáculos. Y quiero que pongan mucha atención en las últimas líneas. Y ninguno se presentará delante de Jehová con las manos vacías. Cada uno con la ofrenda de su mano, conforme a la bendición que Jehová tu Dios te hubiere dado. Durante estos 7 días, los israelitas presentaban al Señor ofrendas de agradecimiento al Señor por sus bendiciones. Voy a dejar estos pensamientos para que los mediten en su corazón mientras estamos predicando. Al final vamos a hablar de ellos. Pero me impactó. Estos 2 textos a mí me impactaron. Ninguno se presentará delante de Jehová con las manos vacías, conforme a la bendición que Jehová, tu Dios, te hubiere dado. Conforme, en porcentaje, equivalente a la bendición de Dios que Jehová, tu Dios, te hubiere dado. Y esto me hace recordar a mi madre. Me hace recordar a mi madre porque mi madre yo como pastor, cuando estamos acá en la iglesia, siempre recibimos invitaciones, ¿no? Mi esposa, yo, con mis hijos. Entonces nos invitaban a las casas de los creyentes para a veces comer un poco, nacer, cenar, etcétera, etcétera. Cuando mi mamá vivía me decía, tenemos que llevar algo. Y yo, no, mamá, si nos invitaron, no, claro, tenemos que llevar algo. Porque es la educación, o sea, por más que te hayan invitado, tú no puedes llegar sin nada, ¿no es cierto? Entonces tienes que llevar algo. No necesariamente tienes que llevar comida, pero puedes llevar unos heladitos, ¿no? Un postre, una torta de chocolate con su foch, su dulce de leche en medio, por ejemplo, ¿no? Flores no. ¿Ah? Flores. Puede ser, ¿no? Flores, o no, o sea, o una plantita se puede llevar, un regalito, pero es un principio de agradecimiento. Uno no se presenta con las manos vacías. De eso vamos a hablar ahorita más adelante. Entonces, punto 1. ¿Cuál era la función de la fiesta del tabernáculo? Era ofrendar al Señor, agradecer al Señor por las bendiciones recibidas. Ese era el primer objetivo, ¿ok? Ahora, lo interesante era esto. Lo interesante es que la fiesta de los tabernáculos, durante la fiesta de los tabernáculos, la gente construía un tipo de tabernáculo. Tabernáculo significa tienda, habitación o enramada, ¿ya? Entonces, durante la fiesta de los tabernáculos, todo el patio del templo, todas las plazas, las calles, delante de las casas, en los patios de las casas, en los techos de las casas, las familias construían enramadas. ¿Las ven? A ver. Buenos días. ¿Ven? Sí. Ese tipo de enramadas eran unos troncos, ¿no? Y esos troncos los cubrían con hojas de palma
y hacían como unas enramadas, ¿no? Y la gente vivía prácticamente 7 días debajo de esas enramadas, comían dentro de esas enramadas. Hoy en día ya la cosa se ha modernizado, ¿no? Que ya la gente pone su mesita, su silla, ¿no? Ahora, lo interesante es que, ¿por qué hacían esto? ¿Y por qué hasta ahora lo hacen? Si ustedes ponen fiesta de los tabernáculos en el internet y ponen Israel o Jerusalén, van a ver que las casas, si son en un edificio, construyen algo así en sus balcones. Si hay casas de un piso, los hacen en sus techos o en sus patios, y otras lo hacen delante de su garaje, ¿no? Un tipo de enramada, ¿no? Ahora, vivir en estas enramadas temporales, ¿qué cosa les recordaba? Su peregrinación en el desierto. El objetivo de la fiesta de los tabernáculos era recordarles su tiempo en el desierto. ¿Y qué cosas recordaban? Vamos a leer algunos textos bíblicos. En Éxodo nos dice, Éxodo capítulo 13, versículo 21 al 22. Dice, y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. La columna de nube para protegerlos del sol abrasador del desierto y para guiarlos. Cuando la nube se detenía, el pueblo hebreo paraba. Cuando la nube empezaba a moverse, al momento, ya, levanta, empaque, a la mochila, que el Señor se está moviendo, para seguirse moviendo. La nube los protegía del calor y los guiaba por donde debían ir. Pero la nube era Cristo. No, la nube era una nube de verdad. La nube les cubría del calor de verdad, ¿no? Naturalmente representa para nosotros, representa a Cristo hoy, pero en el tiempo de ellos era una nube física. Los que han ido a Egipto saben lo que estamos hablando. El cielo, tú ves el cielo es azul total. No encuentras ni una nubecita por el calor que hace. Entonces la nube era para cubrirlos y guiarlos. El fuego era para darles calor y alumbrarles el camino. Noten qué ilustración perfecta. Dios, todo ese tiempo que estuvieron en el desierto, a pesar de las burradas que hacían, nunca se apartó de ellos la nube y nunca se apagó la llama de fuego. Y eso nos hace hablar y pensar que nuestro Dios no es que está con nosotros como algunos piensan, que Dios es como un policía. ¿Te portaste mal? Ya pichó. Ahora piérdete. Señor, perdóname. Ok, regreso. Nuestro Dios es como un padre. ¿Acaso tú abandonas a tu hijo cuando se porta mal? ¿Acaso cuando tus hijos hacen las cosas incorrectas, tú agarras y los desheredas? Por esa teología de la pérdida de la salvación, es una tontería absurda. ¿Por qué? Porque cuando tú has sido salvo, el Señor entró a tu corazón. Y el Señor no está entrando y saliendo de tu corazón. Entonces el Señor está contigo, te acompaña. ¿Seremos burros? Sí. ¿Recibimos disciplina? También. Y cuando hacemos la cosa mal, ¿el Señor pone la mano? Sí. Pero su nube nunca se aparta de ti. Y la nube de Dios estaba ahí cuidando, guiando, protegiendo. La llama de fuego abrigándolos con su calor, alumbrándolos. Y eso tenían que recordar cada año.
Tenían que recordar que Dios estaba con ellos, que a pesar de la dificultad y de estar en el desierto, Dios estaba con ellos. Vamos a leer Éxodo capítulo 16, versículo 4. Éxodo 16, 4. Y Jehová dijo a Moisés: he aquí que yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. Es decir, para que no sean sapos y comienzan a juntar para 3, 4 días, ¿no? Por si acaso, ¿no? Porque eso significaba desconfianza del Señor. Era acaparamiento, era un día. Y el sábado, o sea, el viernes para 2 días, viernes y sábado, ¿no? Porque ellos empezaban su semana el día sábado, ¿no? El domingo, perdón, ¿no? Entonces dice, recuerden que no le llaman maná, el pueblo le puso de nombre maná. Dios nunca le dijo maná, Dios le dijo pan del cielo. Qué bonito. Provisión, alimento. Provisión, alimento. Yo lo he visto en mi vida. Yo he visto gente que en los momentos más difíciles de repente aparecía y me decía: pastor, tengo en mi corazón darle una ofrenda. Ellos no tenían ni idea que esa era la ofrenda para pagar la luz de mi casa, que ya la iban a cortar. Pan de nobles, pan del cielo, el Señor proveyendo en momentos de angustia, ¿no? Seguimos, Deuteronomio capítulo 8, versículo 4. Deuteronomio 8, 4. Deuteronomio 8, 4. Tu vestido nunca se envejeció sobre ti. Tu vestido nunca se envejeció sobre ti. El pueblo de Israel tenía el mismo jean después de 40 años. No se le había desgastado el pantalón, ¿no? Y no usaban los pantalones de ahora, que ya los compras todos rotos, ¿no? O sea, ahí estaba intacto. 40 años tenían la misma camiseta, ¿no? 40 años tenían el mismo vestido, el mismo zapato. Y ahora, ¿qué pasa cuando tú caminas por un desierto? ¿Sabes qué pasa? Se te hinchan los pies. ¿Y sabes qué pasó con ellos? Tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años. Ni el pie se te ha hinchado. Díganme si eso no es milagro. Y díganme si no es lógico por qué Dios quería que recordaran su camino por el desierto. ¿No era una razón? ¿Entiendes? Vas a hacer unas enramadas para que te acuerdes tu tiempo en el desierto. Y cuando la gente estás en medio de esa enramada y tu hijo te pregunte y diga: ¿y qué pasó, papá? ¿Por qué hacemos esto? ¿Por qué construimos esta enramada? Mejor nos quedamos en la casa con el aire acondicionado y el ventilador. ¿Por qué construimos estas enramadas? Y tú le cuentas a tus hijos y le dices: porque Dios rescató a nuestros antepasados y los llevó por el desierto durante 40 años. Y durante esos 40 años, la bendición de Dios estuvo acompañándolos. Y Dios los protegía con una nube. Y Dios los guiaba con esa nube. Y Dios los alumbraba con una llama de fuego. Y Dios les daba calor con una llama de fuego. Y durante esos 40 años, Dios hizo descender pan del cielo para que comieran. Y durante esos 40 años su ropa no se envejeció y ni sus pies se hincharon. ¿Entiendes el Dios en el que estamos creyendo? ¿Entiendes que es Dios que nos bendice, que nos acompaña, que está con nosotros? El Dios que nunca nos dejó en ese tiempo y no nos dejará hoy. Y por eso le agradecemos.
Y por eso venimos a traerles ofrendas y ninguno se presentará con las manos vacías. Porque Dios durante todo ese tiempo estuvo a nuestro lado. Esa era la fiesta de Pentecostés. Dios quiere que recordemos sus bendiciones. ¿Saben por qué? Porque somos los mejores para tener amnesia de las bendiciones cuando vienen las épocas malas. Hoy Dios me consiguió un trabajo. Y Dios me proveyó. ¡Wow! Y Dios me dio mis hijos sanitos. Y Dios cuidó de mí. Sí. Y Dios ha hecho tantas cosas por nosotros. Sí. Y de repente viene una época mala. Una época de prueba. Y empezamos. ¿Dónde está, Señor? Señor, ¿por qué me has abandonado? Señor, yo estaba orando por... Señor, ¿dónde estás? ¿Ah? Y comenzamos a quejarnos contra Dios. Y Dios te dice, ¿que ya te olvidaste tan fácil de todo lo que te he dado? ¿No crees que este es un momento necesario? Y por eso Dios quería que en la fiesta de los tabernáculos la gente recordara. Porque es fácil olvidar las bendiciones de Dios. Y recordar que Él siempre estuvo a nuestro lado. ¿Puedes recordar las bondades de Dios? ¿Puedes recordar todas las cosas buenas que Dios ha hecho en tu vida? ¿Puedes contárselas a tus hijos? ¿Puedes contárselas a tus amigos? Recordar. Porque ¿saben qué? El alma se llena de gozo. Cuando recuerdas todas las cosas buenas que Dios ha hecho, el alma se llena de gozo. Pero interesante es que dice la palabra que no basta recordar, hay que reconocer sus bendiciones y saber cómo agradecerle. A mí me molesta mucho que la gente habla mucho y hace poco, ¿no? Los que me conocen saben que yo soy una persona tremendamente romántica. ¿Y esa risita de qué viene? Yo, lo he dicho siempre, soy una persona absolutamente práctica. Absolutamente práctica. Yo sé que de vez en cuando es lindo recibir una tarjeta con palabras bonitas. Es bonito, es lindo. Pero si me la acompañan con un chocolate, mejor. ¿No es cierto? Más bonito, ¿no? Porque yo soy una persona sumamente práctica y a mí me molesta tremendamente cuando la gente es demasiado melosa, ¿no? Demasiado melosa, demasiado romanticona. Uy, se me erizan los pelos, ¿no? Una vez estábamos viendo con Lucy un matrimonio, ¿no? De un cantante con una otra cantante. Y se habían hecho un matrimonio pero brutal, ¿no? Y unas canciones impresionantes. Y una declaración de amor que todo el mundo se chorreaba, ¿no? ¡Ay, qué lindo!, ¿no? Y lo estábamos viendo y yo, como soy malo, entonces le dije a mi esposa, esto va a durar 2 años. Y el matrimonio duró 2 años. A los 2 años divorciándose a gritos y con todo y pelea y todo. A mí me molesta eso. Yo he conocido gente que cuando habla con su esposa, ¿no? Habla con la esposa y mi cielo, mi reina, mi sol. Yo tengo un amigo que hablaba así. Mi cielo, mi reina, mi sol. Y yo lo miraba y le decía, no seas ridículo hoy. Está bien que le digas mi vida, cariño, pero cuando ella es demasiado romántico, no, pero es que, no, yo le decía, en lugar de eso, haz algo. Haz algo. Atienda a tu esposa, cuida de ella. Llévala de vez en cuando a comprar, aunque eso es pecado, pero no importa, llévala a comprar. ¿Ah? Entonces, o sea, haz algo. Entonces, a mí, hermanos, cuando yo pienso en los seres humanos, yo digo, hay demasiada murmulla, pero hay poco acto de corazón. ¿Ah? Y creo que Dios piensa igual.
Creo que Dios piensa igual cuando me encuentro con los creyentes que vienen a veces a la iglesia y digo, ¡ay, aleluya, bendito! Sí, Señor. Y ahí llorando y quebrantado así. Hasta la hora que viene la ofrenda. No, y se le va todo. Y el pasaje es muy claro. Concretamente, ¿cómo honraban al Señor? Era muy fácil. Nadie se presentará delante de Dios con las manos vacías. Pero Señor, yo te quiero cantar, yo te quiero adorar, yo te quiero alabar. Sí, todo, está bien todo. Pero ¿cuántas horas dedicas a servir al Señor? ¿Cómo sirves al Señor? Pregúntate. ¿Cómo sirves al Señor? Porque no es cuestión solamente de las ofrendas tampoco, no. ¿Cómo sirves al Señor? ¿Cómo usas tus dones, tus talentos para honrar a Dios? Y por eso el texto decía eso, ¿no? La pregunta es esta. Cuando Dios dice, ninguno se presentará delante de Jehová con las manos vacías, quiero hacerles esta pregunta. ¿Necesita Dios de nuestras ofrendas? ¿Le quita a Dios el sueño? ¿Que ofrendemos o no ofrendemos? ¿Tú crees que Dios se va, ay, pobrecito, no ha podido? ¿No? A Dios no le quita el sueño a nuestras ofrendas. Las ofrendas, si bien es cierto, son para Él, la bendición es para uno. Porque no es que Dios sea más rico con lo que nosotros le damos. Dios es dueño del universo. ¿Tú crees que nuestras ofrendas lo hacen tambalear? Es la actitud del corazón que Él está buscando. Es la actitud del corazón la que Él está buscando. Mis ofrendas no son un pago de servicios. Para algunos, sus ofrendas son un pago de servicios. La prédica no me gusta mucho, ¿eh? No, hoy día no ofrendo. No. El pastor no vino. No hay que ofrendar. Esta semana no vino, porque no nos ha servido. Un pago de servicios. Mis ofrendas no son un aporte. Escúcheme, mis ofrendas no son un aporte para cubrir los gastos de la iglesia. No. Porque Dios provee a su iglesia en todas las formas posibles. Mis ofrendas, esta era peor. Mis ofrendas no son una propina para sostener el ministerio pastoral. Yo conocí una iglesia donde la gente pensaba que era eso, que sus ofrendas eran para sostener al pastorcito ahí, para que haga su prédica el domingo. Mis ofrendas no son una obligación de los miembros de la iglesia. Mis ofrendas son una responsabilidad porque son un acto de agradecimiento por todas sus bendiciones. Y una cosa interesante, ya vamos terminando, es que el texto dice, ninguno se presentará delante de Jehová con las manos vacías. ¿Qué significa eso? Significa que las ofrendas se traían. Y para eso, para traer mi ofrenda, tengo que separarla con anticipación, reservarla para Dios, conforme a la bendición de Dios, y ser disciplinado y obediente. Lo que él decía es que las ofrendas se traen. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo? Que el día de la fiesta de los tabernáculos, la gente tenía que evaluar y decir, ok, ¿cómo ha sido la bendición de Dios? Porque de acuerdo a la bendición de Dios, tenemos que separar nuestra ofrenda para Él y tenemos que llevarla.
Y la gente, naturalmente, la gente llegaba con sus ofrendas, que podían ser, pues, también podía ser un becerro, un cabrito, una tórtola, según lo que Dios los había bendecido. Pero lo traían. No es que llegaban a la ofrenda y el esposo le decía a la esposa, oye, ¿has traído un pajarito, algo para ofrendar? Que es lo que nosotros hacemos. Llegó la ofrenda. La ofrenda se preparaba. La ofrenda se preparaba de antemano. Entonces nosotros agarramos hoy en día, de como Dios nos ha bendecido, separamos esa parte y la guardamos en un sobre. Esta es la ofrenda del Señor. Y la traemos para el Señor. Terminamos. La fiesta de los tabernáculos era una fiesta para agradecer a Dios por sus bendiciones y recordar su presencia con nosotros a través de nuestros desiertos. Todos pasamos por desiertos y todos cometemos burradas y cometemos errores, pero la nube de Dios nunca te deja. Y por eso cada año Dios quería que su pueblo recordara esto. Quiero que recuerden que estuve con ustedes todo el tiempo y los protegí del sol y los guié y los alumbré y les di un calor abrasador y les mandé maná, ¿te acuerdas? Y tu vestido no se gastó. Ahí tenías tú tu cartera Louis Vuitton nuevecita. ¿Ah? Tu perfume no se acababa nunca. Ahí está. Y por todo esto, cuando esto entra en tu corazón, cuando todo esto llena tu corazón, entonces aprendemos a ofrendarle al Señor como Él se merece. Y entonces tú dices, yo le agradezco a Dios por todo lo que me ha dado. Y cuando tú honras a Dios, ¿qué hace Dios? Yo honraré a los que me honran. Señor, gracias por esta palabra. Gracias por lo que hemos aprendido el día de hoy. Permite que esta palabra toque nuestro corazón. Nos haga recordar todas las bendiciones que has hecho en nuestras vidas. Y que esas bendiciones llenen nuestro corazón de tal manera que podamos agradecerte alegres, contentos, porque así debe ser cuando te honramos. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Para terminar, las últimas 3 semanas hemos estudiado las 7 fiestas de los judíos. Y todo porque el Salmo 81 era sobre esta fiesta de los tabernáculos. Así que lean el Salmo 81 para la próxima semana, porque la próxima semana vamos a hablar acerca de lo que el autor quería que el pueblo de Dios celebrara durante esa fiesta de los tabernáculos. Que Dios les bendiga. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz.